toda la comunidad que nos acompaña esta ocasión. Nos da mucho gusto estar aquí en el Campus Cadereyta. Desde la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado les damos un cordial saludo. Vamos a iniciar este evento. Acá adelante hay lugares todavía, jóvenes, si quieren pasar para acá. Todavía tenemos algunos lugares al frente. No les vamos a preguntar, así es que pueden ponerse aquí adelante. Bueno, pues vamos a dar inicio a este evento. Buenos días a todas y todos. Gracias a las autoridades que nos acompañan esta mañana en el Presidium. Para nosotros es un honor estar en este campus con la actividad Dialogando con Ciencia, que se deriva del Premio Alejandrina a la investigación que se otorga desde la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. En esta ocasión vamos a escuchar la charla La importancia de la investigación participativa para el fortalecimiento del patrimonio cultural en el semidesierto queretano. Antes de iniciar, me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan en el Presidium. En principio, le doy las gracias al maestro Emanuel Villeda Reséndiz, coordinador general del Campus Cadereyta. Muchas gracias, maestro, por su acogimiento en el campus. Gracias, bienvenido. También nos acompaña la maestra María Elizabeth Reséndiz Moreno, coordinadora de la Facultad de Contaduría y Administración. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de la maestra Renata Daniela Campo Feregrino, coordinadora de la Licenciatura en Gestión Pública y Gobierno. Muchas gracias, la maestra. También contamos con la presencia del maestro Geudaniel Reséndiz Martínez, coordinador de la Escuela de Bachilleres. Nos acompaña también el doctor Manuel Toledano Ayala, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en el Presidium y por supuesto que agradecemos la presencia del doctor David Alejandro Vázquez Estrada, conferencista en esta ocasión. Él es un docente adscrito a la Facultad de Filosofía de nuestra universidad y por supuesto que el ganador en la edición número 40 del Premio Alejandrina. Por eso para nosotros es muy, tenemos mucho gusto de poder compartir con ustedes lo que hace nuestro colega en la universidad, compartirlo con los jóvenes y las jóvenes de Cadereyta. También agradecemos mucho la presencia a todos los docentes y las docentes del campus, por supuesto a los jóvenes que nos acompañan acá, las y los jóvenes que nos acompañan, que es precisamente para ustedes, para quien está pensada esta charla. Así es que para iniciar el acto le voy a dar la palabra al maestro Emanuel Villeda Reséndiz, coordinador del Campus Cadereyta, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muchas gracias y buenos días. Saludo con gusto y con especial afecto al doctor Manuel Toledano Ayala, quien es secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, al doctor David Alejandro Vázquez Estrada, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad y por supuesto el primer lugar del Premio Alejandrina edición 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho cariño y respeto también a mis compañeros coordinadores, gracias siempre por acompañarnos y
acrecentar este tipo de actividades. A los maestros que nos acompañan, muchísimas gracias, a nuestro personal docente y por supuesto a la comunidad universitaria que el día de hoy está aquí reunida. Les doy la más cálida y cordial de las bienvenidas a este recinto de la Universidad Autónoma de Querétaro, con sede en este municipio de Cadereyta de Montes. Hoy, la presencia de todos y cada uno de ustedes engalana la unidad académica Cadereyta, y por lo cual reconozco, agradezco y por supuesto felicito. Reconozco la gran tarea que realiza la universidad a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. Muchas gracias, señor secretario, a todo su equipo por dar continuidad e impulso a la investigación, una ardua labor que toma cauce en nuestros docentes e investigadores. Comparta mi reconocimiento con nuestra señora rectora, la doctora Silvia Amaya Llano, por continuar fortaleciendo el desarrollo de la investigación científica. También un agradecimiento por parte de esta unidad académica, a nombre de mis compañeros coordinadores, a nombre de la comunidad estudiantil, agradecer por acercar este tipo de eventos que durante mucho tiempo se han mantenido centralizados, y con ello brindarnos la oportunidad para adentrarnos en la tarea y el servicio que tiene la universidad con la sociedad. Hacer investigación, hacer ciencia es algo fundamental y es la columna vertebral de cualquier universidad. Y es con esto que retoma un gran sentido la conocida expresión de que en esta casa de estudios se construyen sueños y se transforman realidades. Se aumenta el conocimiento que busca impactar favorablemente en la sociedad, generar cambios y entregar resultados concretos. Y finalmente, a nuestro premio primer lugar, el premio Alejandrina, doctor Alejandro, reciba la felicitación de esta comunidad académica de Cadereyta, quienes seguros estamos que este proyecto tendrá un impacto trascendente en el ámbito de la ciencia, en el ámbito social y particularmente en nuestra región. Somos sabedores que se adentró, que se intervino en municipios como Ezequiel Montes, Tolimán, Colón y por supuesto Cadereyta. Por ello, además del merecido premio a su investigación, también nuestros honores a la valoración de las cualidades favorables que nuestra casa de estudios ha encontrado en su destacado proyecto. Es un logro, doctor, simple y sencillamente producto del esfuerzo de su trabajo. Muchísimas felicidades, enhorabuena y para todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Manuel Toledano Ayala, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado. Muchas gracias, muy buenos días. Es un honor estar aquí de visita en el campus Cadereyta. Muchas gracias al maestro Emanuel por el recibimiento y muchas gracias por las palabras. Igualmente saludo y agradezco que nos reciban el día de hoy a los coordinadores de los diferentes programas educativos de las facultades. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy en este auditorio tan hermoso. De verdad que es la primera vez que estoy en este auditorio y yo creo que debe ser de los auditorios más bonitos de toda la universidad. Es algo que hay que valorar. Muchas gracias a nuestras y nuestros docentes que nos acompañan, a nuestras y nuestros estudiantes que el día de hoy espero estén ansiosos de escuchar esta conferencia, a todos quienes nos siguen en la transmisión en vivo, la transmisión en línea. Muchas gracias y desde luego mi agradecimiento principal para el doctor Alejandro, quien estando de año sabático justamente ha interrumpido sus actividades para regalarnos esta plática. Una plática pues extremadamente relevante, no nada más por haber sido galardonado
con el Premio Alejandrina a la Investigación en su edición 40, y para que se preguntan qué es el Premio Alejandrina a la Investigación, pues nada más y nada menos es el premio más importante a la investigación que tiene el Estado de Querétaro, que este año cumplió 40 años y que en esta edición particularmente se premiaron proyectos que, además de tener un muy buen impacto académico, también tenían un impacto social importante. Para nosotros es muy importante acercar este conocimiento que se genera por parte de investigadoras e investigadores en la Universidad Autónoma de Querétaro a la sociedad, a los diferentes campus, porque como bien lo decía el maestro Emanuel, pues muchos de estos eventos normalmente se hacen en centro universitario y para nosotros hubiese sido más fácil quedarnos en centro universitario, pero la verdad es que la visión de universidad encabezada por nuestra rectora, la doctora Silvia Lorena Maya, tiene que ver con fortalecer todas las actividades de docencia, de investigación, de vinculación y extensión en todos los campus universitarios. Por eso para nosotros es muy importante presentarles o traer este tipo de eventos que esperemos, y lo platicábamos antes de iniciar esta reunión, no sean los únicos. Estamos completamente abiertos para desde la Secretaría apoyar en impulsar las vocaciones humanistas, científicas, tecnológicas de ustedes que están probablemente pensando en estudiar algún programa de posgrado o hacer investigación, en fin, creo que es una labor pues que tenemos que impulsar entre todos. Esta conferencia, el día de hoy, sin extenderme más, la dará el doctor David Alejandro Vázquez Estrada, que quiero mencionar, es el representante de este proyecto, acompañado también de la doctora Luz del Carmen Montes de Oca, la maestra Antonieta González Amaro, la maestra Paulina Macías Núñez, la maestra Selene Paz Vega, la antropóloga Paola Hernández Zapote y la antropóloga América Sabat López Jacobo. Un equipo, desde luego, liderado por el doctor David Estrada, que a lo largo de 14 años ha realizado distintos proyectos de investigación con financiamiento interno y externo. Durante este tiempo ha desarrollado distintas líneas temáticas de investigación vinculadas con los temas de patrimonio cultural, naturaleza y cultura metodológica de la investigación y conflictos de la ciudad y lo urbano. El proyecto de investigación participativa para la salvaguarda del patrimonio en el semidesierto queretano fue ganador del primer lugar en la edición número 40 del Premio Alejandrina a la Investigación, y este trabajo muestra el resultado de un proyecto de investigación participativa que tiene como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en la región del semidesierto. Entre 2019 y 2024 realizaron diversos estudios con fuerte articulación social que ha tenido un impacto en la generación de políticas públicas, acuerdos interinstitucionales e intermunicipales, así como una amplia producción académica y formación de recursos humanos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Y sobre todo, un enorme compromiso social que ha beneficiado a las poblaciones que integran la poligonal de 43 comunidades dentro de los municipios de Tolimán, Cadereyta de Montes, Colón y Ezequiel Montes. Démosle un fuerte aplauso al doctor David e invito a mis compañeros del Presidium, por favor, a tomar asiento en la primera fila para escuchar atentamente esta ponencia.
Soy el doctor Alejandro Vázquez Estrada, profesor investigador en la Facultad de Filosofía del área de Antropología. Soy integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y en este año he sido reconocido como nivel 2. Desde el 2010 formo parte de la Facultad de Filosofía, específicamente en los programas de licenciatura y maestría en Antropología, y también actualmente soy docente dentro del programa de doctorado en estudios interdisciplinarios. Mi área de especialidad son los estudios antropológicos y específicamente los campos temáticos que tengan que ver con la antropología urbana y sus dilemas con la ciudad, así como también los elementos vinculados con cuestiones de cultura y naturaleza. Actualmente dirijo el proyecto llamado Gentrificación y Turismo, donde analizamos a partir de dos casos emblemáticos en el estado de Querétaro, el centro histórico y también la Peña de Bernal, cuáles han sido las implicaciones que ha tenido el turismo masivo en las formas de habitabilidad, en las maneras en las cuales la naturaleza encuentra distintos riesgos, así como las distintas transformaciones sociales, culturales y sobre todo económicas en estos entornos. Para mí hacer investigación es una de las vocaciones donde más he recibido distintas alegrías en términos de mi trayectoria, especialmente porque la investigación que hacemos los y las antropólogas tiene que ver con el trabajo de campo. Asimismo, podemos nosotros no solamente conocer distintas realidades culturales, sino también comprender los distintos dilemas que la diversidad vive en relación a las cuestiones sociales. La antropología para mí es un estilo de vida. No solamente ahí he encontrado un campo laboral maravilloso, generoso en términos de trabajo e implicaciones con la sociedad, sino también ahí he encontrado una forma de comprender la realidad que construimos y una manera en la cual poder acompañar a distintos estudiantes y distintos integrantes de la sociedad. A lo largo de estos 15 años en la Universidad Autónoma de Querétaro he tenido el privilegio de formar tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Para mí, esa es una de las grandes virtudes que tiene el formar parte de una universidad, que podemos dar la estafeta a las siguientes generaciones para transformar esta realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, maestro Emanuel, por este cordial recibimiento en este campus. Gracias, Manuel, por la invitación. A todos los coordinadoras de los programas educativos de Cadereyta, doctora Azucena y todo tu equipo de colaboradores, y muchísimas gracias a la comunidad estudiantil y docente que el día de hoy de verdad que nos acoge. Para mí también, al igual que Manuel, es mi primera vez que conozco este campus y de verdad que créanme que la sensación de emoción que tenemos de estar aquí sí nos hace sentir lo importante que es la universidad pública. Así como lo ha señalado nuestra querida rectora, la universidad pública dentro de Querétaro, representada por la UAC, es justo esta posibilidad donde tenemos la capacidad de transformar la realidad generando una gran calidad académica y también un gran compromiso social.
Desde ahí estoy el día de hoy muy congratulado de compartirles con ustedes un poco de lo que ha sido este trayecto a lo largo de este proceso de investigación. Como muy bien lo señalaba el doctor Manuel Toledano, yo formo parte de un equipo de jóvenes investigadoras que a lo largo de distintos años pudimos construir un proceso muy interesante que además tiene que ver con el municipio de Cadereyta. En ese sentido van a decir, bueno, Alejandro, ¿por qué no conoces este campus, pero sí conoces la orilla de Cadereyta? Pues es que justo los trabajos etnográficos que hemos hecho nos van llevando hasta distintos lugares y especialmente les voy a contar un poco la historia de cuáles han sido algunas de las comunidades pertenecientes a este municipio que hemos tenido el gusto de ir conociendo. Entonces, la región del semidesierto está constituida por 4 municipios que en el 2009 formaron la poligonal, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en su lista representativa. En ese sentido, en esta poligonal están ubicados 4 municipios, que es Tolimán, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y el municipio de Colón. Y justo se vuelven municipios que representan elementos trascendentales en algo que desde la antropología se le llama cosmovisión. La cosmovisión chichimeca otomí, que tiene que ver con la memoria, la identidad, los procesos rituales, que encuentran en lugares especiales distintos momentos y distintos espacios donde se generan procesos de identidad. En este caso, ahí todo el mundo lo conocemos y además está perfectamente dibujada aquí en esta pared de enfrente, la Peña de Bernal, uno de los monolitos más altos en el mundo. Para algunos geólogos es el monolito más alto, para otros, depende de dónde lo midan, sería el segundo o el tercero, seguido del Peñón de Gibraltar o el Pavo de Azúcar. En ese sentido, cuando hablamos de cerros y cuando hablamos de montañas, ahí nosotros pudimos, a partir de distintos trabajos etnográficos, darnos cuenta que son, para la población de la región, lugares sagrados. ¿Alguien ha escuchado hablar del Cerro del Frontón? ¿Alguien ha escuchado hablar del Divino Salvador? Si se van dando cuenta, entonces estas historias ya son historias de aquí. Ya son historias locales que no solamente tienen que ver con algo que hemos escuchado y que quizá hasta en alguna vez hayamos ido de peregrinación al Cerro del Frontón. Y vamos a decir que justo estas peregrinaciones que parecerían elementos vinculados con solamente la memoria de los abuelos, también tejen un sinnúmero de relaciones con el territorio, con la memoria, con la organización social y sobre todo con una forma de comprender el mundo. Eso es a lo que le llamamos cosmovisión. Y en ese sentido, estos cerros que localizamos en esta región de estos 4 municipios, o estas elevaciones, están constituidas por 3 elementos emblemáticos. El culto a los ancestros, el culto a los abuelitos, a los Xitá, el culto a las ánimas y también a cruces aparecidas, que forman parte de la religiosidad popular de esta región. Cuando hablamos, por ejemplo, de cruces aparecidas, entonces estamos hablando de un sistema ritual que implica un conjunto de actividades y de oficios que se van desplegando a lo largo del año para que en un momento determinado se pueda visitar a un lugar sagrado. Como ustedes se podrán imaginar, en el semidesierto, este paisaje caracterizado por este tipo de naturaleza, opuntias, xerófitas, este tipo de clima, establece también una forma de contacto con la naturaleza. Eso es lo que se llama una memoria de recolectores.
seguro que muchas personas aquí presentes han comido nopales y han escuchado que las mujeres se van al cerro a recolectar nopales, garambullos, chilitos, biznagas. Hay una gran cantidad de alimentos que forman parte de la cultura culinaria de esta región y que tiene en la recolección un elemento importante. Entonces vamos dándonos cuenta cómo estos lugares, que son considerados como sagrados, también van representando elementos vinculados con la vida cotidiana. En ese sentido, justo en el semidesierto, ahora que hablábamos acerca de la actividad de la recolección, pues vamos a entender esta idea del territorio sagrado como puntos de conexión, que si se dan cuenta, cuando hablamos de territorio sagrado no estamos hablando de la división de Cadereyta, la división de Tolimán, la división de Colón, la división de Ezequiel Montes, estamos hablando de una región cultural. Y esa región cultural tiene una gran cantidad de elementos bien interesantes. Por un lado hay una gran memoria vinculada con la lengua, el otomí. Por otro lado también hay una disposición justo a este tipo de actividades vinculadas con la recolección y también esta asociación directa con el ciclo ritual. Cuando hablo de ciclo ritual, entonces hablo de calendarios emblemáticos, calendarios donde hay fechas importantes de lugares trascendentes. Y justo a partir de estas prácticas culturales podremos ver también una gran cantidad de personas que participan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la música de la flauta y los tamborcitos? Por supuesto, y sabemos que hay una fiesta, hay un ritual, hay una conmemoración importante porque están esos músicos. Y justo esos músicos representan uno de los múltiples oficios que existen cuando se trata de la elaboración de prácticas asociadas con las peregrinaciones. Hablaríamos también, por ejemplo, de alberos. ¿Alguien sabe qué son los alberos? ¿Qué hacen los alberos? Lanzan cohetes, ¿verdad? Lanzan cohetes. Y también hablamos de rezanderas. Y también hablamos de gente que se dedica a las mayordomías, gente que se dedica a organizar la fiesta. Entonces estamos viendo cómo la fiesta congrega, cómo la fiesta organiza y cómo la fiesta gestiona un territorio a partir de relaciones sociales, que además se sostienen a lo largo del año. Estas peregrinaciones, por lo tanto, a estos lugares que se consideran como sagrados, pues representan elementos muy importantes dentro de la cosmovisión, que además están asociados con el culto a las ánimas, a los difuntos y también, ya lo habíamos señalado, a los ancestros. Entonces, esta idea de la sacralidad, que aquí en Cadereyta está representada por el Cerro del Frontón, en Colón está representada por el Cerro del Zamorano y en Ezequiel Montes por la Peña de Bernal. Entonces, si se fijan, esto que va generando una cartografía muy particular, es una cartografía sagrada, así le llamamos, es un paisaje sagrado, que además mueve imágenes, mueve historias, mueve memorias, mueve oficios rituales y también congrega una gran cantidad de personas. Esto lo podríamos ver representado un poquito en un mapa. Si se van dando cuenta de dónde está el Zamorano, el Cerro del Frontón, las comunidades donde también hay festividades importantes, que es San Pablo, San Pedro, San Miguel en Tolimán, vean hacia la parte del sur, la Peña de Bernal, y entonces lo que observamos es que hay un ciclo que a lo largo del año está festejando estos lugares importantes, pero también están haciendo fiestas en las comunidades. Recientemente acaba de pasar una festividad importante para los distintos municipios del semidesierto, que es la fiesta de San Miguel, ¿verdad? Si alguien se dio una vuelta, por ejemplo, acá la comunidad de San Miguel en Tolimán, pues hacen un levantamiento de una ofrenda majestuosa que le llaman el chimal, y que no solamente representa un elemento
de devoción, sino también representa, por ejemplo, su conexión con el Cerro del Zamorano, porque los palos que lo sostienen, los postes que lo sostienen, vienen de ese cerro. Entonces, como se habrán de imaginar, la importancia de estos lugares pues es contundente para las personas de esta región, porque no solamente son lugares en los cuales se visita como si fuéramos turistas, sino son lugares donde se manifiesta un culto hacia la identidad. Justo en estos lugares, la idea de la territorialidad, la memoria y sobre todo la etnicidad, un origen y un orgullo por pertenecer a una historia común, es uno de los elementos más representativos. Es así que, por ejemplo, aquí también en el semidesierto podemos observar otro tipo de expresiones que están articuladas hacia los cerros sagrados, las capillas oratorio, las capillas familiares, el culto a las cruces de ánimas. Si se van dando cuenta, todo esto que vemos de una forma muy amplia va teniendo repercusión en una forma muy pequeña. Por eso, justo cuando pensamos en una idea del ritual, nos vamos hasta un objeto, pero ese mismo objeto tiene un significado y una importancia. ¿Alguien ha visto estas pequeñas edificaciones al lado de las capillas? Que les llaman calvarios, ¿verdad? Y esos calvarios usualmente representan el culto a los difuntos de una familia o el culto a los iniciadores de una tradición en una capilla familiar. Como lo hemos observado entonces, este territorio se comparten historias, se comparten memorias, pero también se comparten formas de apropiación del territorio. En ese sentido nos vamos dando cuenta cómo oficios sagrados como el del rezandero es muy importante. Es la persona que acompaña no solamente en términos de la devoción este conjunto de rituales, sino también es un emblema de la importancia de la memoria, de la tradición que se vive a lo largo de estas distintas comunidades. Si alguien de las personas que se encuentran aquí ha subido hasta la cima del Cerro del Frontón, esa es una de las vistas que tiene uno el privilegio de observar, que si lo mira hacia el otro lado se encuentra al Cerro del Zamorano. Si mira hacia el otro lado, la Peña de Bernal, no me dejarán mentir, se ve pequeñita. Es interesante entonces cómo a lo largo del año se va estructurando un calendario de la devoción y un calendario ritual, que comienza con la peregrinación al Frontón, continúa la peregrinación con el Zamorano y termina con la subida de los escaloneros a la Peña de Bernal. Es interesante porque existe una historia mitológica en estos lugares donde dicen que el Cerro del Zamorano, que además se encuentra en Colón, cuando hablamos del Cerro del Zamorano es un pinal. ¿Qué quiere decir esto? Un retículo de bosque. Las personas que han subido al Cerro del Frontón, ¿allá arriba hay un bosque? No, ¿verdad? Allá arriba hay muchas piedras, magueyes, plantas xerófilas. Entonces parece ser que el Cerro del Frontón le dan una cualidad masculina, Cerro del Zamorano una cualidad femenina. Y que justo para que pudieran platicar de un cerro a otro, las peregrinaciones son esa forma en la cual los devotos conectan a los lugares, por medio de ofrendas, flores, ceras, veladoras, pero también por medio de la importancia de la tradición frente a todos estos procesos contemporáneos de migración o de dejar de lado la identidad local. Esta peregrinación hacia el Cerro del Frontón, como lo podemos advertir, no sale de Cadereyta directamente, sale de una comunidad que se llama San Pablo en Tolima. Entonces, la ruta que tiene es una ruta que va llevándonos por senderos, por arroyos que en algún momento llevaron agua, pero también por laderas,
por espacios sagrados como el huizache, como árboles que tienen toda una mitología especial, y obviamente lo que vamos observando es la importancia no solamente de la religiosidad popular como algo religioso, sino se van dando cuenta cómo la religión es una maravillosa excusa para establecer tejido de organización social, establecer la reivindicación de la identidad y sobre todo mirar el porvenir de estas comunidades. Justo en estos distintos trabajos que hemos estado realizando, los hemos podido ir haciendo de una forma muy tangible y detallada con la colaboración de los distintos cargueros, de las distintas personas encargadas de este tipo de prácticas y sobre todo con el diálogo directamente con las personas que forman parte de estos rituales. En este caso, por ejemplo, con las distintas personas encargadas o los cargueros que llevan a la imagen del Divino Salvador. Aquí, por ejemplo, en Cadereyta hay dos comunidades que tienen el hospedaje del Divino Salvador. Una de ellas se llama El Jabalí y otra de ellas se llama La Florida. ¿Las han escuchado? Son comunidades que, digamos, quedan más hacia allá donde se encuentra el Cerro del Frontón, pero también forman parte de este municipio de Cadereyta. En ese sentido, vamos observando entonces que hay toda una comprensión identitaria, étnica, de lo que sería el territorio. A partir de ahí, como lo habíamos señalado en un inicio, justo en el 2009, la UNESCO declara a esta poligonal como parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero a partir de ahí empieza a poner un conjunto de reglamentaciones vinculadas con cómo manejar el patrimonio. Entonces lo que vamos a estar observando son distintos tipos de dilemas. ¿Alguien ha visto en vivo esta imagen? Es la Peña de Bernal en la celebración del equinoccio de primavera, ¿verdad? Donde más o menos, si bien no nos fallan las cuentas, el año pasado se recibieron más de 55,000 visitantes. ¿Saben lo que significa esa cantidad de personas? Vamos a pensarla en términos de masa. 55,000 visitantes. ¿Alguien sabe cuántas personas viven en Bernal? 4,300. Alguien que sea muy bueno en matemáticas que nos diga cuántas veces crece de forma exponencial la capacidad que tiene un pueblo para recibir 55,000 visitantes. Y de esos 55,000 visitantes, muchos de ellos quieren subir a la Peña de Bernal. ¿Por qué? Porque es un espacio también turístico. Entonces ahí ya empezamos a sospechar que va a haber problemas, ¿verdad? Turistas, escaloneros de la Santa Cruz, porque ahí también hay un grupo de gente organizada para llevar su tradición, para llevar una Santa Cruz, subirla y bajarla, que representa la posibilidad de tener buena lluvia para las cosechas. Así como hablábamos del culto al Divino Salvador o a la Santa Cruz del Cerro del Zamorano, justo subir no solamente tiene que ver con un proceso religioso, sino también tiene que ver con este circuito de dar, recibir y devolver. Pedir por la lluvia para que haya vida en la milpa, para que el cerro vuelva otra vez a resurgir, para que veamos colores verdes en el paisaje. Entonces, cuando viene esta declaratoria, lo que sucede en el caso específico de Bernal, se sigue desarrollando un proceso de turistificación del territorio. Pero sin embargo, entonces ahí ya tenemos un conflicto, porque justo hay una práctica ancestral, pero también hay una práctica que genera una gran derrama económica. Y cuando hablamos de derramas, no solamente vamos a hablar de dinero, también hablamos de una generación impresionante de toneladas de residuos sólidos. También hablamos de una
falta de manejo de aguas residuales grises, que además el municipio de Ezequiel Montes vierte hacia Tolimán, y también hablamos de un uso de agua potable para los hoteles y los restaurantes. Ahí ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque justo representan esto que le llamaríamos desigualdad. Porque resulta ser que gran parte del desarrollo turístico se queda en un sector y otra gran parte vinculada con los beneficios económicos, pero también políticos, margina a un sector muy amplio. Entonces, a partir de esta declaratoria vamos viendo que lugares como Bernal empiezan a despuntar a nivel turístico, pero también empiezan a generar grandes dilemas en términos sociales y en términos ecológicos. Seguro que en algún momento ustedes, si de pronto ven las redes sociales, pues luego aparece el tema de la Peña de Bernal con problemas, con problemáticas, ¿no? La última vez una persona de origen extranjero fue sorprendida rayando, en otro momento algunas familias. Y esta me parece que es una de esas imágenes que nunca quisiéramos ver. Una persona que practica la escalada, pues ve la cruz y dice, pues también voy a conquistar la cruz. Pero ustedes saben que eso es una Santa Cruz, ¿verdad? Ustedes saben que esa es una Santa Cruz que representa la memoria, los ancestros, los abuelos, la ritualidad. Pero para la persona que sube y se para y dice, ya la conquisté, pues es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va generándose a partir de este proceso? Pues la necesidad de establecer lineamientos, reglas y regulaciones. Porque entonces, este proceso de darle importancia al turismo sobre la tradición, sobre la cultura, pues es un proceso que ¿qué es lo que va haciendo? Va siendo erosivo con el territorio, pero también erosivo con la cultura. Y si se supone que aquí hay una declaratoria en la cual la identidad, la memoria, la organización social y la ritualidad de los chichimeca otomí, de las poblaciones de origen chichimeca otomí, es el valor de autenticidad, entonces parecería que la protección del patrimonio pues está en contra de la turistificación y el desarrollo económico. Entonces, a partir de ahí se generan distintas iniciativas. Nosotros desde la Universidad Autónoma de Querétaro, donde ya llevábamos realizados bastantes estudios monográficos, etnográficos en las distintas regiones, justo dijimos, es importante generar un plan de salvaguarda, pero no solamente un plan de salvaguarda que diga cómo desarrollar el turismo, sino también cómo preservar, cómo innovar y cómo permitir que la cultura de la región siga teniendo sus propios espacios de manifestación y también sus propias formas de regulación del patrimonio. En ese sentido, la UNESCO tiene lineamientos, formas normativas, y una de ellas es el plan de salvaguarda. Y lo interesante del plan de salvaguarda es de que no lo tienen que hacer autoridades de cultura solamente o gente vinculada con las distintas instituciones del gobierno, o también los antropólogos, los historiadores o los arquitectos, sino tiene que participar la comunidad de una manera comprometida. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar con un proyecto y decir todos tienen que hacer esto. Y seguramente cuando llevamos esa idea, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Pues que no se amolda a las necesidades locales, porque es importante escuchar a la voz de las personas que viven ahí. En ese sentido, la UNESCO tiene distintas experiencias, entre ellas veíamos el paisaje cafetalero en Colombia, donde hay procesos de participación muy interesantes de las personas, donde deciden qué hacer con su patrimonio, cómo gestionar su patrimonio y cómo construir bienestar desde la salvaguarda del patrimonio. Si se dan cuenta, aquí la gran diferencia es cómo hacemos un proceso vinculado con la participación social.
Como ustedes saben, la política en nuestro país tiene un gran reto cada 3 años y cada 6 años. ¿Por qué? Por los cambios, porque cada 3 años cambian los presidentes municipales, cada 6 años cambia el presidente, el gobernador. Entonces, imagínense que cuando convencemos a un presidente municipal, a un secretario de Cultura o a un gobernador que es importante cuidar estos lugares sagrados, 3 años después empezamos otra vez de cero. Entonces, por eso asumimos que desde la universidad, donde Manuel y Azucena no me dejarán mentir, pero nosotros nos vamos a morir siendo profesores investigadores y el resto de nuestros colegas también, pues justo decidimos que podíamos posicionar a la universidad como el actor social que pudiera sostener las actividades vinculadas con el plan a pesar de los cambios políticos. Y justo a partir de ahí tuvimos muy buena voluntad de las autoridades culturales a nivel federal, estatal y municipal para generar convenios de colaboración interinstitucional, llevarlos hacia la formalización de figuras jurídicas y también tener la posibilidad de gestión de recursos para las acciones en beneficio del patrimonio. Me parece que esa fue una de las grandes estrategias donde nosotros ya visualizábamos un gran problema con la turistificación, pero también nos sirvió como una gran estrategia de generar un compromiso en los distintos gradientes de la política pública hasta llegar a los municipios. Justo cuando hablábamos de la participación, lo que nosotros teníamos era una gran poligonal, 4 municipios con una gran cantidad de comunidades. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer reuniones, había que hacer trabajo de campo en las comunidades, había que conocer las tradiciones, pero también había que hacer diagnósticos, había que hacer documentos de planeación comunitaria, había que hacer recorridos con la comunidad para hacer cartografías sociales y justo estos elementos plasmarlos dentro del plan. Entonces estábamos nosotros trabajando en 2 ámbitos muy interesantes cuando hablamos de gobernanza. La gobernanza desde abajo con las localidades, pero también la gobernanza desde la gestión con las distintas instituciones. Justo a partir de estos trabajos realizados a lo largo de las comunidades que forman el polígono y con los 4 presidentes municipales, con 3 instituciones federales y con 4 secretarías del gobierno del estado de Querétaro, pudimos firmar un acuerdo que decía: hay que apoyar acciones estratégicas para la salvaguarda del patrimonio. Y justo ese acuerdo se ha podido sostener porque si bien han cambiado las autoridades en términos estatales y municipales, lo que lo sostiene no solamente es la universidad y sus investigadores, sino también la población. La población ya ve en el proyecto del plan de salvaguarda un espacio para sumarse y justo establecer gestión participativa. Y eso para nosotros nos parece una gran provocación en términos de cómo podemos construir investigación, pero al mismo tiempo gestión y al mismo tiempo vinculación que decante en políticas públicas. Para nosotros de verdad que este proceso que nos ha llevado muchos años ha generado también un gran compromiso con los estudiantes. Los estudiantes se suman porque creen en el proyecto de la salvaguarda. Y hablamos de estudiantes de antropología, estudiantes también de historia, estudiantes de geografía ambiental, que se han ido sumando, estudiantes ahora de realización cinematográfica, que se han ido, y es más, a estudiantes de arquitectura, porque tuvimos acciones vinculadas con la conservación del patrimonio edificado, y justo que ubican al plan como una forma en la cual regresemos a las comunidades donde se debe generar la presencia de los universitarios. Y en ese sentido, vamos dándonos cuenta cómo este proyecto se fue sosteniendo a lo largo de estos años, pero también fue multiplicando sus distintas acciones
en términos de beneficio local. ¿Cuáles son de los elementos que ubicamos como importantes? Donde hay mayor capacidad de organización y autogestión en las comunidades, hay una forma de control de sus elementos de patrimonio. Pero cuando esta organización está fragmentada, está dividida, está segmentada, pues justo vamos viendo que ahí los retos crecen y sobre todo que los dilemas con personas de fuera van aumentando en términos de una gran problemática. En el caso, por ejemplo, de los distintos órganos, rituales, organismos que sostienen las fiestas rituales en el semidesierto, vemos que hay un proceso bien interesante de maduración autogestiva que además tiene que ver con generaciones y generaciones. En ese sentido observamos como, por ejemplo, en lugares donde de pronto tenemos una capacidad, que así le llamamos, capacidad de carga de más de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 visitantes, pues tenemos un proceso muy complejo en términos de dilemas de gestión. Este proyecto, esta historia que hoy estamos compartiéndoles, es una historia que ha tenido una gran cantidad de resultados que no solamente están situados en procesos sociales, ni tampoco en políticas públicas, sino también en procesos de formación de recursos humanos. Como bien lo señalábamos en la presentación, aquí hemos podido tener estudiantes que se sumen a hacer tesis de investigación de licenciatura, de maestría y de doctorado. Para nosotros como profesores, un proyecto de estos establece una plataforma donde cualquier disciplina puede sumarse, porque si se fijan, todos somos importantes en este diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque justo eso es la importancia que tiene el ámbito de proyectos como este en su carácter interdisciplinario. Que podamos construir desde las distintas formas de aprendizaje, modos de vinculación, modos de gestión y modos de investigación. En ese sentido, también hemos hecho una ardua labor vinculada con la visualización de esta tradición del semidesierto. Hemos realizado exposiciones fotográficas, documentales. Si ustedes pueden meterse al repositorio de la Filmoteca de la UAC, ahí pueden buscar un documental muy hermoso donde hicimos esta historia sobre los escaloneros de la Peña de Bernal. El próximo año queremos hacer uno sobre los cargueros que tienen el Divino Salvador y su culto con el Cerro del Frontón, así como también con el Cerro del Zamorano. En estas exposiciones, ¿qué es lo que se pone en manifiesto? La importancia de poder cuidar el patrimonio y de no soslayar a la cultura por debajo del desarrollo económico. Es importante encontrar esa conciliación, porque también nosotros hemos tenido reuniones con distintas personas que se dedican al ámbito de las empresas turísticas y es bien interesante también que ellos ven en la universidad una forma de conocimiento objetivo capaz de darles mejores elementos para la realización de sus propios emprendimientos. Asimismo, este tipo de proceso ha decantado en distintos ámbitos en generación de políticas públicas. Hablamos del plan de salvaguarda, pero también el plan de salvaguarda tiene financiamientos para acciones específicas de aquellos elementos que se consideran como en riesgo, prácticas en riesgo. Por ejemplo, pudimos hacer un proyecto muy interesante de verano de la investigación con la licenciatura en arquitectura, con estudiantes de antropología para hacer actividades vinculadas con arquitectura vernácula. ¿Qué quiere decir? Aprender a trabajar materiales locales para la conservación de estos edificios. ¿Alguien ha escuchado de la técnica de la cal apagada? La cal apagada es un proceso de generación de una argamasa que no lleva cemento. Y esa, si le preguntan a cualquier arquitecto restaurador, es un tipo de técnica constructiva específica para bienes inmuebles históricos. Entonces imagínense poder aprender esas técnicas, pero al mismo tiempo decantarlo en la comunidad.
estos proyectos que hemos hecho específicamente sobre capillas en la comunidad de Tolimán, en San Miguel en Tolimán y también en Villa Progreso, justo nos dan la posibilidad de poder seguirlos, sostenerlos y multiplicarlos. En el año pasado, a finales del año pasado, se convirtió en un tema mediático el asunto de la problemática del turismo en la Peña de Bernal. Y se convirtió en un asunto mediático porque era contundente, teníamos nosotros muchos datos del impacto que tuvo el turismo, que ha tenido el turismo adentro de la Peña. Si alguno de ustedes ha ido a pasear por la Peña de Bernal, se habrá dado cuenta que el tema de las plantas cada vez hay menos, el suelo cada vez está más erosionado y las condiciones que va teniendo el lugar están prácticamente en riesgo de una situación vinculada con derrumbes. De hecho, hubo un derrumbe a inicio de este año de una pequeña piedra de 25 toneladas que se desprendió y afortunadamente no mató a nadie. Pero entonces cuando hablamos el patrimonio en riesgo se dan cuenta que si aplasta a alguien, ahora sí diríamos que estamos en riesgo, ¿verdad? Cuando hay un accidente grave. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros alertamos de que ese tipo de turismo no estaba siendo el turismo que se espera, que se busca, sino más bien un turismo erosivo y extractivo, que además está generando grandes problemas en la Peña, pero también grandes problemas en el sistema ritual. Porque resulta ser que hubo también bastantes conflictos entre turistas que no dejaban pasar a los cargueros de la Santa Cruz, o turistas que se molestan porque tienen que esperar porque los cargueros llevan una cruz y van caminando a un ritmo particular. O imagínense turistas poniendo quejas porque se van lanzando cohetes. Allí pasa algo, ¿verdad? Y hablamos de esta diversidad cultural que cuando no hay una forma de regulación de prácticas culturales, pues una termina imponiéndose sobre otra. En ese sentido, dentro de estas actividades vinculadas con el plan, pudimos trabajar, llamar la atención del gobierno del Estado y, por ejemplo, tuvimos un financiamiento en este año de parte de la SEDESU, Secretaría de Desarrollo Sustentable, para hacer el primer estudio de carga para la Peña de Bernal y poder decir cuántas personas pueden estar en el lugar. ¿Por qué? Porque los estudios vinculados con la erosión de la Peña indican que ha perdido más de 80 centímetros de suelo. ¿Saben lo que es eso en términos cúbicos y en términos de la historia de la Tierra? Es una gran pérdida. Si ustedes han ido a la Peña, de pronto ya no vemos tierra, solo vemos ¿qué? Piedra. ¿Qué pasa cuando solo hay piedra? Se pierde el suelo. ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas no crecen en las piedras, ¿verdad? Las plantas, las raíces de las piedras, de las plantas pueden abrir las piedras. Pero el suelo es importante porque el suelo sostiene las plantas, sostiene los árboles y sostiene las expresiones de vida, como roedores y aves. Nuevamente, como vamos viendo, como si quitamos una pieza del sistema, modificamos hasta un ecosistema. Entonces, a partir de ahí, justo en esta llamada de atención con el gobierno del Estado, pudimos establecer esta gestión. Ya se hizo el estudio de capacidad de carga y ha sido también otro de los resultados paralelos que han existido a lo largo de estos años. Una de las cosas que quisimos hacer también con el tema del plan de salvaguarda es hacer un libro, pero que ese libro pudiéramos repartirlo y devolverlo no solamente a las personas que colaboraron a lo largo de los distintos talleres y de las distintas actividades y reuniones, sino también poner a las autoridades a generar un compromiso de aplicación de las recomendaciones. Ese plan es un plan que la verdad tiene una gran cantidad de recomendaciones aplicables con presupuestos muy pequeñitos al interior de cada uno de los municipios.
las recomendaciones de salvaguarda tienen 3 alientos: corto, mediano y largo plazo. La gran ventaja cuando nosotros tuvimos la posibilidad de devolver es que la gente se ha comprometido a de pronto decirle a las autoridades de su ayuntamiento: oye, ¿apoyas este proyecto? Porque está incluido dentro del plan de salvaguarda. Y así algunos organismos locales, como por ejemplo cooperativas de mujeres en Tolimán, los mismos escaloneros en Ezequiel Montes de la Peña de Bernal, algunas organizaciones rituales de Tolimán, de San Pablo, se han sumado al plan como un vehículo de gestión de gobernanza. Y eso para nosotros son estos grandes beneficios que observamos de la importancia de la investigación, pero que también pueda generar una política pública. ¿Qué es lo que está sucediendo con este gran proyecto de salvaguarda del patrimonio? Se ha multiplicado en términos de acciones específicas. Por ejemplo, fundamos una mesa de atención prioritaria al tema de la Peña de Bernal. Ahí justo se atiende cómo se establecen distintas recomendaciones para ordenar el turismo. Y obviamente todo esto, todo lo que les cuento, pues se los cuento yo de una forma muy optimista y ya muy suave y hermosa, pero si se fijan, todo esto se funda bajo los dilemas, formas de gestión diferenciada, distintas relaciones de poder y de desigualdad, y que la ventaja que hemos tenido es que justo la participación social de las comunidades ha sido el elemento que ha podido sostener este proceso. Sin la vinculación social, la investigación solamente termina teniendo un gran potencial en el ámbito académico. Pero con la participación social, de verdad que nosotros y nosotras podemos transformar la realidad. Muchísimas gracias a todos, a todas, por este espacio. Les cuento. Agradecemos al doctor Alejandro Vázquez por esta espléndida charla que estoy segura les hizo mucho sentido a varios de ustedes porque han tenido experiencias cercanas con las actividades que el doctor nos pudo compartir. Vamos a tener un espacio muy breve para preguntas o comentarios. Si hay algún comentario o pregunta que quisieran hacer. ¿No se animan? Adelante. ¿Quién me ayuda con el micrófono, por favor? Allá va el micrófono. Preferiríamos si nos hacen favor de usar el micrófono por la transmisión. Pues antes que nada, muchísimas gracias por el compartir. Me parece un tema súper pertinente. Bueno, tengo la fortuna de dar clases en la licenciatura de Gobierno y Gestión Pública y precisamente hoy en la mañana hablábamos de los dilemas de la participación. Y me encantaría ver si alguno de los compañeros que estuvo en la sesión matutina pudiera hilar, ¿no?, algunos temas que estábamos hablando, de esos dilemas de la participación, un poco haciendo recuento de la importancia de la facultación como esta oportunidad, este poder de participar como un segundo paso. Bueno, pero para abrir el tema, pues platicar también cómo esta intervención que hizo este proyecto de investigación impulsó esta facultación de las comunidades, ¿no?, que les permite tener esa participación certera, esa participación no en un nivel decorativo o simbólico, sino en una participación real, ¿no?, que tiene impactos tangibles, a lo mejor a mediano o largo plazo, pero sí que pudiéramos como hablar de esos dilemas y de esa importancia de la participación de la universidad en generar esa participación más allá de lo simbólico o decorativo. Gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias. Yo creo que este proyecto de verdad que nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Justo cuando hablamos de lo participativo,
a mí en lo particular me resulta que si no somos críticos con el concepto, pues ya todo es participativo. Y en este sentido quisimos saber qué tan participativo es lo participativo. Y asumíamos que lo que teníamos que hacer eran seguimientos estratégicos a nivel comunidad, a nivel barrial, pero también a nivel de organizaciones ya constituidas adentro de las comunidades y no solamente haciendo talleres o ejercicios etnográficos, sino darle seguimiento especialmente en situaciones de conflictos. Porque si se fijan, el conflicto siempre va a ser muy interesante para ver cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestras intencionalidades, cuáles son nuestros vínculos, cuáles son nuestras alianzas y también cuáles son nuestras fortalezas. En ese ámbito, por ejemplo, pienso, hay un grupo de escaloneros de la Peña de Bernal que ellos se sumaron de una forma muy contundente con las actividades del plan. Y también una organización de la sociedad civil tomó el plan y se iba a cada una de las dependencias para justo denunciar todos los grandes problemas que estaba generando el turismo. De hecho, les cuento que esa asociación civil tomó los elementos constitutivos y normativos del plan para poner la primera queja en nuestro país frente a la UNESCO de lo que se estaba haciendo de la Peña de Bernal. Es cuando uno dice, esto funciona, ¿verdad? Y entonces cuando la UNESCO le pide al municipio de Ezequiel Montes, a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dé cuenta de por qué se está utilizando de esa forma el patrimonio, pues ¿qué creen? Todas estas instituciones ahora sí ya lo miran con seriedad. Y entonces son estos procesos cuando la participación realmente se convierte en una forma de organización, cuando tiene estas grandes posibilidades políticas. Otro tipo de participación también es la participación ritual y social, la que tiene que ver con la continuidad del patrimonio, la que tiene que ver con la salvaguarda del porvenir y que a partir de ahí también estas actividades han podido sumar. No ha sido, obviamente, lo señalaba hace un momento, fácil, porque el tema de la continuidad siempre para nosotros es un gran reto. Pero imagínense poner de acuerdo 4 carteras municipales en el mismo tenor, pero también instancias federales, estatales y municipales a caminar sobre lo mismo. De esa forma, lo que hemos podido tener es una gran cantidad de problemas, pero también una gran cantidad de lecciones y aprendizajes para apoyar a estos distintos sectores desde lo local en sus actividades de participación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Sí. Bueno. Antes de nada, gracias también por la participación y la plática. Dentro nosotros como parte de la Facultad de Derecho, engloba obviamente al derecho cultural, esa parte del derecho que todavía hay lagunas, precisamente lo que acaba de decir. A veces o nos ofrecemos, ¿no?, también para la investigación en cuestión de ver esa parte de cómo hacer un procedimiento más sencillo hacia la UNESCO, hacia la Secretaría de Turismo y hacia las autoridades que realmente puedan tener ejecución, pero sobre todo ayudar a la reparación del daño, que es lo que busca el derecho, ¿no? Entonces, esa parte es donde nosotros como abogados a veces debemos de ver, que gracias por la investigación y que abres un área de oportunidad para el derecho cultural, pudiéramos entrarle y es el campo donde podemos también desarrollar, no solamente el ámbito penal, civil, que es lo cotidiano, ¿no? Pero la realidad es que esa parte nos ayuda un buen, a veces nos toca ver que otras personas que no son del municipio, que no son de la comunidad, vienen y nos dicen, mira, aquí hay una investigación. Y nosotros y me uno, porque yo soy de San Pablo, y me uno a que tenemos ahí el ámbito, la investigación, y no lo hacemos hasta que vienen parte o personas como usted que viene y nos pone el ejemplo, ¿no? Yo le agradezco mucho y de antemano ponemos la Facultad de Derecho para cualquier investigación, algún procedimiento de este tipo. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que son estos diálogos, estos vínculos los que
usualmente son necesarios en un ecosistema de conocimiento. ¿Por qué? Porque justo tampoco luego nosotros tenemos esta capacidad de saber los distintos elementos de enseñanza-aprendizaje que se hacen más allá del centro, más allá de la centralidad de la ciudad, y que creo que a partir de ahí es donde se pueden tejer redes de colaboración, pero también de intercambio de saberes. Yo creo que esto que se ha hecho a partir de la descentralización de las actividades vinculadas con el Premio Alejandrina pueden decantar como en la generación de un ecosistema de saberes más allá de la centralidad, donde podamos compartir desde directorios temáticos, desde intereses particulares de personas que están fuera del campus centro, y que podamos hacer esta articulación y esta sinergia. Yo creo que es muy factible. Especialmente porque, por ejemplo, las personas que hacemos antropología, geografía ambiental, biología, gente de arquitectura que hacen trabajo de campo, usualmente salen a otros municipios, y ahí es donde también tenemos como distintas presencias, ¿no? Yo creo que en el caso, por ejemplo, del mundo del derecho, hay una figura muy interesante que tiene que ver con los peritajes antropológicos. Un peritaje antropológico son todos estos estudios etnográficos que digan por qué es importante cuidar un lugar y que se convierten en una figura de ejercicio de interlegalidad, en el sentido de que tú puedes defender un sistema normativo de prácticas y tradiciones versus, por ejemplo, la figura del ayuntamiento o otro tipo de figuras, por ejemplo, en términos de la defensa del territorio. Usualmente los peritajes antropológicos se utilizan para definir cuáles son los usos culturales de un espacio, ¿no? Entonces, creo que estas sinergias son muy interesantes. El tema, por ejemplo, de los sujetos de derecho más allá de los humanos. Imagínense pensar en el Cerro del Frontón, en la Peña de Bernal y en el Cerro del Zamorano para buscar una justicia restitutiva más allá de lo humano, porque hablamos que son sujetos, ¿verdad? Y que tienen historia, y que tienen memoria, y que forman parte de esa cosmovisión. Y bueno, hacia allá también va el derecho, hacia la búsqueda de la interlegalidad y hacia la búsqueda de una justicia que hoy en día le llaman justicias epistémicas o justicias cosmológicas, cuando los ríos, los bosques, las montañas se convierten también en sujetos de cuidado y de reparación de los daños. Muchas gracias por la participación. Adelante, adelante. Una más. Ah, ok. Te escucho. Sí, una más. Ah, ok, sí. Es que es un estudiante. Sí, por supuesto. Hola. Yo tengo una duda como estudiante de gestión pública y gobierno, y es ¿cómo transformas un trabajo de investigación en una política pública, o cómo llegas al diálogo con un ente gubernamental que pues como sabemos todos es difícil que hagan políticas públicas efectivas para proteger el patrimonio cultural o humano y así? Una excelente pregunta. Y es una excelente pregunta porque de pronto decimos, es que si ya sabemos tanto de la cultura, ¿por qué muchas veces no podemos defenderla? ¿O por qué si ya sabemos tanto del agua, por qué no sabemos gestionarla? ¿O por qué si ya sabemos de una problemática no podemos incidir ahí? Yo les voy a decir que en esta experiencia, porque tampoco hay una receta, la articulación con distintos sectores fue muy importante, desde lo local pero también lo institucional. Porque luego muchas veces los investigadores, los universitarios, luego no entendemos que tenemos que vincularnos con las instituciones de gobierno. Y justo cuando podemos entender cómo funciona la acción gubernamental, podemos entender con mucha más claridad las formas en las cuales podemos incidir. Otro también de los actores que nos ayudó muchísimo, y si se fijaron a lo largo de la presentación, tuvo que ver con generar presión mediática. Tristemente vivimos en un país en el cual si una problemática no sale en la televisión o en un noticiero, nadie le hace caso.
Pero ¿qué pasa cuando esto se convierte en una noticia y además en una noticia donde los investigadores tienen evidencia contundente? O sea, porque justo cuando ponemos datos tan sencillos como un lugar donde se sostienen 3.000, 4.300 habitantes puede sostener 55.000. Y justo teníamos también, por ejemplo, las imágenes y los reportes de qué pasa con las aguas residuales. Eso ustedes saben que eso es escandaloso, ¿verdad? Entonces, esta llamada de atención que hace el orden de gobierno, pues dice sí hay una problemática. Entonces, digamos, desde lo local, con los distintos portadores vinculados a estos proyectos. Desde lo interinstitucional, con los distintos agentes. Nosotros platicábamos mucho y trabajamos mucho con secretarios de cultura, con gente representante de desarrollo social, gente vinculada a los distintos sectores de desarrollo sustentable. Y obviamente el peso mediático que puede tener una problemática va justo tejiendo el marco de referencia para que digas, esto es importante y ¿qué creen? Tenemos investigación. Y eso me parece que no podemos dejar de lado. Desde la universidad también hacemos investigación y muy poca gente cuando hace políticas públicas la sostiene con investigación. Y esa es la gran diferencia del funcionamiento. Preguntar cómo, escuchar y justo también establecer aquello que aprendimos en la universidad, porque todo lo que están aprendiendo es aplicable. Tan solo empezar justo a darnos cuenta que nuestros aprendizajes son performativos, es como cuando decimos, ya me cayó el 20, ¿para qué sirve ser abogado? Ya me cayó el 20, ¿para qué sirve ser antropólogo, antropóloga? Si se fijan, estas son experiencias en las cuales cualquiera de nuestras disciplinas serviría para transformar la realidad y establecer políticas públicas. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia, participación. Le voy a pedir al Presidium que nos acompañe, por favor, al frente para cerrar este acto. Bueno, para nosotros, para la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, es un gusto poder reconocer el trabajo del doctor Alejandro Vázquez, que como ustedes ya pudieron escuchar, es un arduo trabajo de larga trayectoria y le vamos a entregar de manos del doctor Manuel Toledano Ayala una constancia reconociendo esta actividad. Muchas gracias. Les pido nuevamente un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Simplemente me voy a permitir leer muy rápidamente esta constancia. La Universidad Autónoma de Querétaro y el grupo de patrocinadores del Premio Alejandrina otorgan el presente reconocimiento al doctor David Alejandro Vázquez Estrada, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, por impartir la conferencia de divulgación científica, la importancia de la investigación participativa para el fortalecimiento del patrimonio cultural en el semidesierto queretano, Santiago de Querétaro, a 16 de octubre de 2025, y firma un servidor como secretario de Investigación, Innovación y Posgrado, y la doctora Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes como directora de investigación. Muchas felicidades y muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues de esta manera terminamos esta actividad. Damos las gracias nuevamente al maestro Manuel Villeda por su recepción y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Antes de que se retiren, simplemente un aviso parroquial. Tenemos próximamente el 13º encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras. Les extendemos la invitación, vamos a dejar aquí información. Este coloquio, este encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras se llama Cuando la ciencia se comunica, la sociedad avanza, y me parece que queda perfecto el tema con lo que acabamos de escuchar el día de hoy. Es para todos los niveles educativos, no es necesario tener un doctorado, una maestría para participar, pueden participar estudiantes de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, y recién egresados también. Hay 3 categorías, hay ponencias, póster y también algo que ustedes manejan excelentemente bien, son reels para la divulgación de la ciencia, videos cortos para la divulgación de la ciencia. Hay premios en efectivo para las y los ganadores y fechas importantes. El día 26 de octubre es la fecha límite para el registro, y el día 20 de noviembre nos daría mucho gusto verlos en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les vamos a dejar información y bueno, pues ojalá se animen a participar independientemente del encuentro. Pues el doctor David también ha hecho la invitación de que se sumen a todos estos proyectos. Desde luego que la investigación es apasionante y es una forma también de retribuir a la sociedad lo mucho que nos dan. Pues muchas gracias, la invitación para todas y para todos, y no quiero cerrar la participación sin antes agradecer a todo el equipo de la Dirección de Investigación, a la doctora Azucena Ochoa, que nos acompañó el día de hoy como maestra de ceremonias, a la maestra Karina Villarauz, que también nos acompaña, al maestro Abiel Jiménez Delgado, a todo el equipo del apoyo técnico que nos acompañó el día de hoy y nos ayudó a que esta magnífica conferencia llegara a muchos lados. Muchas gracias, enhorabuena y que tengan excelente día. Gracias.